años de high school. Uno hice en Rhode Island, nos mudamos otra vez. Y después nos mudamos a Corea, donde nosotros dos nos conocimos. Y ahí me gradué de la secundaria. Pero eso todavía era una escuela estadounidense. Americana, sí. Porque estábamos Estaban en- viviendo en una base militar ahí. Sí, entonces todavía era el sistema educativo era de Estados Unidos, obviamente. Ujú. Entonces no fue muy diferente. Sí. Bueno, lo que yo me acordé que iba a decir. ¿Diez que otra nosotros vez? hacemos, ¿cómo? ¿Diez otra vez, por favor? ¿Qué? Lo Sí, que acabas de decir. estadounidense. No, no, está bien. Sigue. Que no era muy diferente. No, El está sistema bien. educativo. No, ¿Qué dije? era la frase que dijiste y usaste un verbo y quería saber cuál era, pero Ah. ya pasó. Voy a ver el video. Bueno, Está sí, bien. porque ya no me acuerdo. Está bien. Bueno, ajá. Lo que ya te... Lo que no, ven acá. Ajá. Lo que me acordé... Perdón. Lo que me acordé que te iba a decir, que es muy diferente que nosotros hacemos. Ujú, La única cosa parecida que yo vi que ustedes hacen, ujú, y nada más la vi en Corea, porque creo que no me pasó en Kentucky, si no me equivoco. Nosotros en Venezuela, desde que estás, bueno, en preescolar más o menos se hace, pero estás más chiquito y no tienes tanta paciencia, entonces te mandan de una vez a tu salón. Pero igual desde que tú estás en preescolar, tú tienes como nosotros no nos cambiamos, bueno, yo sé que en preescolar no es así, pero como toda la escuela, tú no escoges diferentes clases, sino que es la misma clase todos los días, todo el tiempo. Tú tienes un salón designado y tú no rotas de salón, tus profesores rotan de salón. Y entonces, y como hay muchos niños en las escuelas, nosotros tenemos secciones. Entonces, primer año tienes sección A, sección B, sección C, hasta las que ellos necesiten. Cuando yo estaba en bachillerato, mi colegio no era tan grande y entonces nada más habían dos secciones, la sección A y la sección B, y listo. En primaria mi colegio era más grande y iba de sección A a sección C. Otra cosa también que me acabo de acordar que es diferente es que en Venezuela hay, y creo que, no mentira, sí, esto también pasaba en los bachilleratos, pero no en el bachillerato donde yo estudié, sino en los otros, en los públicos usualmente. Sí, en realidad son los públicos. Los colegios privados no tienen este sistema, creo. Pero la mayoría de los colegios públicos está los niños que van a estudiar en la mañana. Ay, perdón. Está bien. Y los niños que van a estudiar en la tarde. O sea, hay dos. Ajá. Y entonces tú, depende de cuándo tus papás te inscriban. Si te inscriben para que tú vayas en la mañana, y usualmente en primaria era de 7 de la mañana a 12:30 del mediodía, si no me equivoco. Y y luego los estudiantes que iban en la tarde, creo que empezaban a la 1 o a las 2 de la tarde, una cosa así, como hasta las 5. Y entonces siempre estaban como los de la mañana y los de la tarde. Pero eso era nada más en mi primaria, porque estoy en un colegio público. Mi colegio privado no tenía niños en la tarde. Nosotros entrábamos más tarde que lo usual, porque usualmente en Venezuela, en bachillerato también, se entraba a las 7 de la mañana. Mi colegio no entraba a esa hora, mi colegio entraba a las 8:10, pero salíamos a las 2:30 de la tarde. Y un solo día a la semana salíamos más temprano, salíamos como a la 1:30, una cosa así. Entonces esa también es otra diferencia, que hay alumnos en la mañana y alumnos en la tarde. Bueno, entonces, pero no importa, hay secciones, ¿no? Y entonces, por lo mismo que hay secciones y es un solo salón, nosotros siempre en la mañana tenemos que hacer una fila, una formación. Entonces era la fila de las niñas y la fila de los varones de primer año sección A, primer año sección B. Y entonces en primaria había un profesor designado por salón y ese profesor te daba castellano, matemática y ciencias de la salud o lo que sea. Y había un profesor diferente que te daba inglés, un profesor diferente que te daba educación física y un profesor diferente que te daba computación. Nosotros veíamos computación en primaria y en preescolar también. En bachillerato no. Pero el otro profesor te daba todas las otras materias. Entonces era como home base, como el profesor de ese salón. Entonces en primaria estaba la fila de las niñas, la fila de los varones de esa sección
y el profesor o la profesora. Usualmente eran profesoras. Ajá. Entonces, todas las mañanas, tú llegabas al colegio y estaban tus amigos y hablaban, ajá. Sonaba la campana, tú te ibas a formar a tu fila en tu formación. Y siempre había, aunque tu colegio no era religioso, en Venezuela, o bueno, en los países latinos, no sé si en todos, pero en Venezuela somos religiosos, católicos, y en casi todos los colegios pasaba esto, que aunque no era un colegio religioso, no era un colegio cristiano ni nada, siempre se hacía una oración en la mañana. Entonces siempre era como que, buenos días, hoy es el día tal, si había algo especial de decir, había un evento, cualquier cosa, algún cambio de horario, se decía en ese momento, se decía ese o si era, no sé, el día que nació Simón Bolívar, qué sé yo. Entonces se decía como una frase, alguna cosa especial, pero siempre había alguien que decía una oración y después de eso teníamos que cantar el himno nacional. Wow. Y entonces ponían un CD con el back, o sea, como que con nada más la instrumentación. Sí, sí, sí. O habían unos CDs que tenían la letra también, pero todos los niños tenemos que cantar y tenemos que pararnos así. Como en, no en attention, pero más o menos, con la mano para atrás. Wow. Así, o así. Así. Y cantar el puto himno nacional. Los lunes, todos los lunes el himno nacional completo. Mi himno nacional es bastante largo. Sí. El resto de los días era el himno nacional cortado. Claro. Pero todos los días el himno nacional y la puta oración de mierda. Mi primaria no solo hacía eso, mi primaria, cuando se acababa el día, que sonaba la campana, nos formábamos fuera del salón, cantábamos el himno del estado. Mi estado Carabobo tenía su himno y cantábamos el himno. Por el sol que naciendo esclarece. Pero bueno, yo en realidad el himno de Carabobo nada más cantábamos la primera estrofa. No cantábamos más, no nos sabíamos más. Yo no me lo sé porque solamente cantábamos muy la primera fieles a estrofa. su estado. Y ya después todo el mundo para su casa. Pero hacíamos eso. En bachillerato no cantábamos el himno del estado, pero sí, todas las mañanas sonaba el timbre, nos formábamos, puta formación de mierda, que no podías hablar con nadie, no podías hacer nada, siempre te estás formado. Hacían una oración o decían unas palabras, lo que sea, el himno nacional. Y para arriba para tu salón. Era siempre una ladilla. Entonces sí, siempre se iban como de 5 a 15 minutos máximo en esa. Entonces, después que era que ibas a tu salón y ponías tu bolso y todas tus cosas así. Entonces eso es bien diferente. Y lo único que vi que era parecido es que en Corea ustedes hacían el Pledge to the Flag, que es como que un poema que ustedes tienen a la bandera. Un poema. Bueno, sí, es un poema, solo es chistoso porque nunca lo he escuchado en español. Descrito así, ¿sabes? Claro. ¿Me entiendes? Bueno, es como un poema que ustedes le tienen a la bandera, que ustedes lo dicen. Entonces se paran y se ponen la mano en el corazón y, y le hablan a la Pero bandera. cantando el himno. Sí, cada día. Nacional. Qué vaina más la día. Que el yugo, no me sé el himno de memoria, bueno. Y el himno estatal. Pero eso nada más fue en primaria y fue mi primaria, no todas las primarias, no eso para nada. De hecho creo que mi primaria era la única que hacía eso. Es muy del estado, esa primaria. Y, wow, pues es un tema interesante porque como dijiste, tenemos un poema. ¿Hay una palabra buena para decir pledge? Mira, yo bueno, no sé. Lo vamos a buscar. El diccionario dice que pledge es una promesa o una promesa solemne. Sí, una promesa. Entonces, bueno, como dije, es un tema interesante porque si tenemos nuestra promesa a la bandera estadounidense, que es un poco chistoso y raro y bueno, no lo hacen en otros países, pero bueno, podía hablar sobre eso por mucho tiempo, como ella ya sabe. Pero bueno, la idea es que, porque venimos de Inglaterra, que tiene una reina, es la jefa del estado, es la reina, y hay la corona que es lo máximo del gobierno y no tiene nada que ver con la política ni nada. Y ellos, bueno, juran a ella, ¿sí me entiendes? Sí.
Y bueno, nosotros tenemos un presidente, cambia cada 4 años, a veces lo odiamos, la mayoría del tiempo lo odiamos, eh, a veces es mejor, pero es una figura política, pero somos una república, no podemos tener un rey o una reina para confiar en algo más que la política. Entonces, nuestro símbolo nacional que tiene ese papel es la bandera. Y por eso estás haciendo una promesa a la bandera. Y bueno, también lo que se dice, y voy a intentar traducirlo como ahorita, y es muy difícil hacer eso, pero I pledge allegiance to the flag, and then later on, and to the republic for which it stands. Entonces, además que solo la bandera, aunque eso es el símbolo, pero a la república... A lo que representa la bandera, sí, que es a la república. Exacto. Entonces, es algo así. Y es interesante porque también depende del estado, como cada cosa en la educación estadounidense, depende del estado, cómo hace eso. Cómo se hace, porque no he escuchado de ningún estado en lo que no lo hacen, claro, porque es como, lo hacen en cada estado, porque es una cosa que hacemos. Sí. Bueno, yo habría escuchado de un estado que no lo hiciera, porque es como, claro, sería muy raro y como, ay, los liberales han ganado todo y ya no lo hacen, es como, no, en cada estado lo hacen, pero hay unas diferencias y bueno, más que nada cosas que añaden, porque en Texas también, y yo nunca fui a la escuela en Texas hasta la universidad, y eso es diferente, claro, en la universidad ya no hacen eso, porque no es tan pequeño el número de estudiantes, no es posible. Pero en las escuelas en Texas lo que he escuchado es que también hacen una promesa a la bandera estatal, porque Texas es muy Texas. Y el año que estaba en Rhode Island, además de la promesa, sí hicieron el himno nacional. Sí cantaban. Pero solo reproducían la música, el instrumental. Y no cantábamos cantar, para nada. Claro. Nosotros teníamos que cantar. Sí, entonces es un poco diferente, pero lo normal es solo decir la promesa cada mañana en homeroom. Homeroom, sí, eso no existe tampoco. Sí, bueno, es parecido a tener un solo profesor en ese salón por muchas materias, pero no es lo mismo. Claro. Y eso iba a decir sobre eso también, que nosotros, durante la primaria, cada clase es el mismo maestro. Es aún más que eso, que hay 2 o 3 cosas que no son con él o ella. Es cada materia con ese maestro. Porque creo que ustedes en primaria no ven un idioma diferente ni nada de eso, ¿verdad? Sí. Otra vez depende del estado. Okay. Porque y también era una escuela privada, pero recuerdo empezando con idioma extranjero en la primaria. ¿Y era la misma profesora? Bueno, eso sí fue diferente. Claro. Pero entonces hay excepciones, claro. Y no he pensado en la primaria en mucho tiempo, entonces de verdad no me acordaba en ese momento. Pero sí, eran excepciones, pero no tanto como me describiste. Claro, en Venezuela. Es como lo que me acuerdo es el mismo maestro para todo. Otro que educación física. Claro. Y si la escuela tenía idioma extranjero, eso otra también. Persona, sí, claro. Pero otro que eso, no. Era lo mismo. Y eso eso es el gran cambio cuando entras en middle school. Es que ahora vamos a hacer cada materia maestro diferente. Y es como, oh my God, we're in middle school, we're adults now. Claro. Ya somos adultos y tenemos que ir a otras clases y conocer a muchos maestros. Y eso es muy raro, nunca hemos hecho eso.
Bueno, y hay homeroom para Ajá, como para empezar el empezar el día día. con algún profesor y te dan anuncios y puedes trabajar en tarea que no has Tarea. hecho, lo que sea, pero típicamente solo dura como 20 minutos, minutos. antes de empezar las clases. Bueno, Y nuestro homeroom era estar en esas putas filas de mierda. sí, Ese era nuestro homeroom. eso es. Pero bueno, en bachillerato nosotros, como te digo, nosotros siempre tenemos un salón. Y siempre es ese salón con esa sección con tus compañeros. Por eso es que yo siento que es tan usualmente es tan usualmente es tan difícil para el venezolano cuando emigra, especialmente cuando emigras cuando todavía estás en el colegio, como yo lo hice, porque y especialmente si toda tu vida, porque esa es la otra cosa, como te dije, hay colegios que tienen preescolar y primaria y hay colegios que tienen preescolar, primaria y secundaria. Entonces no están todos en el mismo recinto, pero usualmente si empiezas en ese colegio te gradúas en ese colegio. Entonces, como tú nunca te cambias de salón, tus amigos siempre son o sea, tú haces tus amigos desde que tú tienes 4 años hasta que tú te gradúas a los 16. Son tus amigos de toda la vida, de toda la gente que tú, o sea, tú creciste con esa gente. Entonces, eso también es como una cosa que impacta bastante, porque no quiero decir que ustedes no hagan eso, pero es como ustedes sí se tienen que cambiar tanto de colegio, y no solo eso, sino que tu amigo puede no tomar la misma clase, entonces no lo ves todo el tiempo, lo ves hasta el almuerzo. Siento que las amistades no son tan fuertes. No son tan fuertes hasta que vas a la universidad, porque en la universidad usualmente ya estás más maduro también, obviamente, 100%. Y entonces puedes hacer un vínculo como más fuerte. Sí. Pero nosotros hacemos un vínculo fuerte de que estamos chiquitos porque siempre vemos a esas personas. Entonces, pero como te estaba diciendo, nosotros tenemos un mismo salón. En bachillerato no es como en primaria, que es una sola persona, o un solo maestro que nos enseña todo, sino que son diferentes maestros para cada materia, pero ellos son los que rotan. Nosotros nos quedamos en nuestro salón y entonces viene la profesora de castellano, después viene la profesora de matemáticas, el profesor de inglés, el profesor de no sé qué, ajá. Y después vamos a la cancha cuando tenemos educación física. En bachillerato, o por lo menos en mi bachillerato, no había computación. No íbamos a un salón con computadoras a... Mentira, sí. No. Ay, ya no me acuerdo. No, te estoy mintiendo. Ok. ¿Sobre qué? No. No había computación. No había, ok. No había computación. Eran nada más las otras materias, pues. Las que se importan. No, mentira, pero... Odiamos computadoras. No, es que, o sea, no tenía sentido, pues. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos chiquitos, las computadoras eran algo nuevo, entonces nadie sabía usarlas. Eran unas computadoras que estaban todas eran nuevos en Venezuela. ¡Oh! Qué malo, claro. Sí, muy malo. Lo siento. Ajá. Ella me ha dado permiso a hacer chistes así. Entonces. Sí. Entonces, bueno, pero te entiendo. Pues. No era tan nuevo, pero era diferente que ahora. Es como. Sí, claro, porque nosotros ahora hay laptops, o sea, tú te puedes llevar la computadora para tu casa. En Venezuela no crecimos en Venezuela. Antes las computadoras eran como todas las computadoras eran computadoras de escritorio, computadoras con una máquina gigante que hacía. Porque nosotros dos vivimos por un cambio muy grande en la tecnología. Exacto. Y podemos hacer otro episodio sobre eso, pero antes no había wifi. Sí, exacto. A la pared. Pero sí, eso iba a decir. Puedo recordar yendo a un lab de computación. Nosotros le llamamos cyber. ¿Cyber? Oh. Y entonces ibas al cyber y te metías en Facebook, imprimías, estabas ahí todo el día, entonces pagabas por hora o pagabas por... Era el laboratorio de computadoras. Cyber. Y entonces estaban, no en centros comerciales, pues, pero entonces habían como... estaciones. Exacto. Pero no estoy hablando del colegio. Ok. Ay, pues esa es otra diferencia. Es que en algún momento en Estados Unidos sí creo que existían internet cafés. ¿Cómo se llaman? Aquí. Pero sí, eran... Nosotros era cyber. Sí, vamos al cyber. Ya has dicho eso. Es que da mucha risa. Sí, no, pero en la escuela es muy chistoso, pero el salón de computación. Entonces, salón de computación.
es Entonces por eso todo el mundo tiene Computer su Lab. horario. Pero Internet Café es como una tienda que tiene computadores y todas esas cosas. Ajá, bueno, en Venezuela, exacto. Cyber. Ajá, el cyber. Entonces, en Venezuela estaban los cyber. Pero... Que no solo tenían computadoras, pero también tenían cabinas telefónicas. Oh, Cuando wow. antes tenías que hacer una llamada Wow. así, con una Entonces, Ajá. eso es la cosa que sí es un poco diferente entre países, porque no puedo acordarme de haber visto ninguna Porque sí cosa existían, así. o sea, como teléfonos de calle, ¿sabes? Los Sí, en la teléfonos calle, sí, pero no pero un cabinas, banco así ajá. como O sea, tú entrabas a la muchos tienda y en entonces un había solo sitio. como filas de Ajá. computadoras y tú te sentabas en cualquiera, tú ibas a la vaina y tú, mira, quiero una computadora. Y entonces a veces, y entonces te decían, vete a la computadora 10. Entonces vas a la computadora 10, estás ahí y después cuando terminas, vas, yo estuve en la computadora 10 o imprimí de la computadora 10, lo que sea. Entonces, estuviste 3 horas, son tantos, y entonces tú pagas. Pero entonces está eso, están las filas de computadora Wow. y después está como alrededor, una cosa así, puras cabinas de teléfono. Entonces, necesito hacer una llamada. Bueno, la cabina 12. Entonces te vas a la cabina 12, abres, cierras, haces tu llamada que podías hacer llamadas internacionales. Usualmente la gente lo usaba para llamadas internacionales. Ajá, claro. Porque la mayoría tenían teléfonos de casa. Entonces iban, hacían llamadas internacionales, salían. Bueno, yo estoy en la 12. Tanto. Y pagabas tu cosa. Vale. Ajá, pero eso no tiene nada que ver con la escuela. Regresemos. Yo creo que Pero vamos a no, tener que es cortar muy esto interesante y como digo, podemos mucho hacer tema. un episodio sobre eso. Sí. Pero lo que iba a decir sobre la escuela es que crecimos durante una época que no teníamos iPads o smartphones en la casa, que ahora hoy en día todos los niños tienen cuando empiezan kindergarten. Es Bueno, ridículo. hasta los televisores de nosotros eran diferentes. Sí, sí. No habían televisor Eran muy pantalla diferentes. plana como Bueno, ahora. Somos viejos. Sí, estamos viejos. Me he Nosotros dado vimos el cuenta. cambio real de la tecnología. Sí, pero eso es la cosa, puedo recordar creciendo en la escuela y empezamos con un computer lab con computadoras que eran muy cuadrados y gigantes. Y después, durante los últimos años de primaria ya teníamos laptop carts. Entonces un carrito con de puras laptops. metal y abres la puerta y laptops. Claro. Y eso fue como, oh, wow. Y recuerdo muy bien cuando empezaron a usar smartboards en escuelas. Porque... No, mi smartboard fue en Estados Unidos, porque eso Sí, en Venezuela jamás. sí, puedo recordar Ni siquiera creo que como- existe ahorita. Bueno, no te Nosotros, puedo decir... Pizarrón. No te puedo... Bueno, siempre... Dry erase. De pizarra siempre era dry erase. Eso iba a decir. Sí. En primaria nada más había un solo salón en toda mi primaria que todavía tenía con tiza. Ajá. Pero el resto era siempre dry erase. Ajá. Pero no te puedo decir la fecha, pero puedo recordar el día que llegó un smartboard a la escuela, como en... Estaba en middle school. Creo que el 4º grado, algo así. Y no, Oh, primaria sí, todavía. No, yo en este episodio no aprendí mierdas. Claro. Pero sí, y era como llegamos a nuestro salón después de recreo y vimos los hombres que todavía estaban terminando su trabajo con fijar la vaina en la pared. Y nosotros como, ¿qué es eso? Y la maestra, bueno, vemos si esto funciona. Y la... Sí, hablaba la maestra. Sí. Bueno. Bueno. Esa es mi voz femenina. Pero, y siempre era un gran honor estar elegido como el niño que iba a calibrar la vaina y tocar cada punto. Es como, oh, I want to. Y todos los niños querían hacer eso. Qué Bueno. Qué estupidez. Sí, Ya, listo. Vete pa' Pero tu- eres especial si lo haces. Pero bueno, no sé qué mierda estamos diciendo antes de todo eso sobre la tecnología. Sí. Pero podemos seguir. Bueno, tengo que hablar de cómo era Italia. Sí, exacto. Estoy, Que es el único pues, diferente, en estaba realidad. pensando si era algo diferente entre lo que tú y yo habíamos dicho antes de ir a Italia. Sobre los sistemas. Bueno, nada, sí, eso. O sea, sí. y el hecho de que tú puedes escoger tus clases. O sea, Ajá. creo que ya hablamos casi todo, ¿no? Sí. ¿O quieres Pues, hablar pues más los de- vínculos con los amigos, iba a decir solo una cosita que
tienes razón, que es el menos fuerte aquí, por esa razón que los niños, bueno, la mayoría, no sé, aún en la primaria pueden dividir amigos a otros maestros cuando avanzan en los grados, pero especialmente cuando vas a middle school, porque lo que típicamente hacen es las primarias, hay más de esas escuelas, porque necesitan clases con menos alumnos para que aprendan mejor y todo eso. Entonces hay un poco menos de middle schools y un poco menos de high schools. Y por eso y todo es, hacen todo geográficamente. Hay distritos que la ciudad ha dibujado para dividir por donde vives cuál escuela vas a asistir. Eso es muy diferente. Pero, por ejemplo, yo tengo una pregunta, porque eso es muy diferente. En Venezuela eso no existe. Cuando tú, porque yo sé que, tú tienes esta escuela es de este distrito, pero tú puedes ir a otra escuela que no sea esa, o tienes que ir a esa, tienes que tener una excusa buena. Otra vez, la respuesta siempre va a ser, depende del estado. Okay. Y es un debate no muy conocido, pero es un debate muy polémico. Y esa política de decidir entre escuelas y si el gobierno te va a decir no tienes que ir ahí o si tienes más opciones, porque hay un movimiento y lo llaman school choice ay, pero es una cosa. Yo sé, es que me recuerda mucho a lo de ahorita que sí. Pero es eso, que los padres que dicen, bueno, vivo en esta parte, pero hay una escuela ahí que es mejor y quiero que mis niños vayan ahí porque van a ser mejor, van a aprender más, no van a hacer drogas, lo que sea. Todo va a ser mejor. Y es otro episodio. Puedo hablar mucho sobre eso porque, como digo, es muy polémico y la gente que dice, bueno, tenemos que provenir esas opciones o no tienes que ir a la escuela de tu distrito. Pero típicamente tienes que ir a la escuela de tu distrito. Y ¿hay una C o no? ¿Es distrito o distrito? Distrito, sin Distrito, C. ok, sin C. Eso pensé, pero no sabía 100%. Gracias. Bueno, sí, pero eso es diferente. No, sí, eso sí es diferente. Porque en Venezuela eso no existe. Yo tenía amigos que tenían que estar en un autobús por 30 minutos para llegar a la escuela. Y ya. Sí. No pasa nada. Y la cosa que pasa es que, bueno, vas a ver a muchos de tus amigos en la siguiente escuela, de middle school, de high school, lo que sea. Pero a veces, por la manera de que dibujan las líneas, van a dividir un distrito de primaria entre dos escuelas secundarias, dos middle schools, lo que sea. Entonces, eso nos pasó en middle school, como, bueno, sabemos, porque el nombre de la escuela en Virginia era Great Bridge Middle School. Y conocíamos a gente que fue a Great Bridge High School, pero nosotros fuimos a Grassfield High School. Y era como nadie hablaba más con ellos. ¿No? Eran en otra escuela. Entonces, eso pasa. Y también entre una escuela, los alumnos están divididos entre las clases y todo eso. Entonces, sí. Es mucho menos fuerte. Mucho menos. Pero lo que iba a decir sobre eso, y después podemos ir a Italia y vamos a dividir eso en 2 episodios. Y ya pensé en hacer eso. ¿Quieres en la segunda parte en inglés? No, está bien. Bueno, pensé en solo dividir lo que tenemos en 2 episodios de español. Pero bueno. Sí, también los distritos de las escuelas, como digo, típicamente es la ciudad que decide cuáles son. Claro. A veces el condado, pero típicamente está hecho al nivel de la ciudad. También tiene que ver con
los fondos que recibe la escuela. Claro. Porque depende del estado, claro, pero típicamente hay un fondo general que el gobierno estatal paga a cada escuela. Pero además que eso, bueno, eso no cubre. No cubre todos los gastos que tienen las escuelas, y el resto está pagado por los impuestos locales de ese distrito. Entonces, si vives en una parte pobre de la ciudad, la escuela va a tener menos dinero, claro. y eso solo refuerza la pobreza que está ahí, porque las escuelas son peores, tienen menos dinero, y entonces los niños hacen peor y se quedan ahí, y eso es como todo un ciclo. la historia típica de eso. Entonces, eso creo que es otra diferencia. No sé cómo pagan por todo ahí. Pues claro, las escuelas privadas es otra cosa, pero no sé si son impuestos locales para las escuelas públicas o si todo es manejado a nivel nacional. No sé, no tengo ni idea. Pero es algo... Una buena pregunta. Pues aquí es algo como muy importante o muy conocido por la gente. Sí. Es muy... Todo el mundo sabe que es así. Y no estoy diciendo que no es algo importante en otros países. Claro que es, y puede ser que es algo polémico también en Venezuela o cualquier otro país. Pero al menos de mi perspectiva es que aquí somos muy conscientes de eso. Eso era la palabra que estaba buscando. Somos muy conscientes de eso y cómo funciona todo eso. Y todo es al nivel local. Pero bueno, esos son unas diferencias entre los sistemas a ese nivel de primaria, middle school o el equivalente, y secundaria, bachillerato, lo que sea. Pero entre los sistemas, y ahora podemos hablar más sobre nuestras experiencias graduándonos de... Bueno, esa era otra cosa que también quería decir, y que tiene que ver con lo de hacer amigos y eso, es que en Venezuela, no solo que creces con todos tus amigos de la misma forma y todo eso, y es que en Venezuela la cultura, porque Venezuela, como tú dijiste tú, geográficamente es un país mucho más pequeño. Físicamente. Entonces, y las universidades buenas no son tantas como aquí en Estados Unidos, porque no hay tantas universidades, valga la redundancia, todo esto. Es mucho más común que tú vayas a la misma universidad que tu compañero. Entonces, todavía se sigue reforzando más todavía ese vínculo y esa amistad, porque no te mudas a otro estado, no te mudas a otra ciudad para ir a la universidad, sino que te quedas en la misma. Claro, hay diferentes universidades en una misma ciudad, pero usualmente por lo mismo de que tienes amigos y eso, entonces tú le dices, yo voy a esta universidad, entonces sí, vamos juntos y nos montemos juntos a las universidades. En Venezuela, la cosa de las universidades también es un poquito diferente que aquí, creo, porque aquí en todas las Venezuelas todas las Venezuelas, todas las universidades son pagas, o sea, son públicas, pero tú tienes que pagar. Ajá. En Venezuela igual no. Que aquí. En Venezuela hay universidades. Estabas hablando sobre aquí. Sí. Yo pensé que estabas diciendo en Venezuela las universidades tienen que pagar. Todas. No. Perdón. Eso es lo que escuché. No, en Venezuela hay universidades públicas donde tú no pagas, y hay universidades privadas donde sí pagas. Universidades gratuitas. Exacto. Entonces, y ocurre lo mismo que con las escuelas. Las universidades públicas de hecho, las universidades públicas es mejor que o sea, la comparación es mejor, por así decirlo, que en el resto de la educación. Las universidades públicas son muy buenas en cuanto al programa educativo. Los profesores son muy, muy buenos. Tú aprendes muchísimo, sales demasiado bueno. Pero por lo mismo de que es una universidad pública, no es tanto como el tipo de estudiantes que van a esa universidad, sino... es que es un poco más complicado, pero por el mismo hecho de que es una universidad pública, está subsidiada por el gobierno. El gobierno paga por esa universidad. Porque el gobierno de Venezuela es una mierda total. En las universidades
se vuelven una mierda total. No en cuanto a su programa educativo, como yo sigo diciendo, los profesores son muy buenos y la educación es muy buena. Pero todo alrededor. Todo alrededor es una mierda. No hay suficientes fondos para renovar los salones, no hay suficientes fondos para los materiales que necesitas para un laboratorio. Hay mucha delincuencia alrededor de la universidad. Las universidades van en paro porque no les pagan a los profesores. Entonces los profesores pueden ser muy buenos, pero si los profesores no están obteniendo su dinero, no van a ir a trabajar porque no tiene sentido. Sí. Entonces los profesores no van, hay paros en las universidades. No vas a la universidad por 3 meses porque la universidad no ha abrido por 3 meses. Entonces esas son como unas cosas como bien distintivas, obviamente, que eso no pasa en las universidades privadas. Pero las universidades privadas son costosas. La calidad de educación no es que es mala, pero obviamente no es tan buena como en las públicas, pero tú tienes una certeza de que tú te vas a graduar en un determinado tiempo porque la escuela no va a ir en paro, porque tienes muchas menos posibilidades de que te roben, de que te asalten, de que te metan un tiro. Sí, hay mucha más garantía de que vas a tener materiales y cosas que necesites para completar tus estudios. Entonces es como que una balanza muy, muy, no sé, muy extraña que tienes que tomar para saber a qué universidad vas a ir. Hay mucha gente que quiere ir a universidades privadas, pero no tiene el dinero para ir, entonces le toca ir a universidades públicas. Hay gente que no va a la universidad por ese mismo dinero o porque no quiere, pero mucha gente se queda como que, bueno, no quiero una universidad pública porque me puedo morir o porque me va a tardar 10 años en sacarme un título, pero entonces no puedo ir a una universidad privada porque cuesta mucho dinero. Entonces hay como eso, pero esa es como la diferencia más grande en las universidades de Venezuela que de aquí. Pero el resto es lo mismo, dependiendo de la carrera que vas a tomar, tomas diferentes clases, vas a diferentes salones, o sea, eso sí es lo mismo, pues. Solo que es un poquito diferente en cuanto el sistema educativo, o sea, exacto, la educación como tal, el programa educativo como tal, y bueno, exacto, lo que sucede alrededor, porque nosotros sí tenemos universidades públicas. Sí, eso es muy interesante. Eso es, bueno, claro que soy consciente de los problemas de Venezuela y todo eso, pero a veces todavía es como, no es que me sorprende, pero una cosa es escuchar los dichos, ¿sabes? Es como, oh, wow, está bien. Pero me entiendes, es como cuando dijiste, bueno, si vas a ir a una universidad pública y te mueres. Es como, te pueden meter un tiro, sí. Es como, wow. Es como, claro que lo mismo puede pasar aquí, pero no es como algo que afecta la decisión que haces, ¿me entiendes? Bueno, no, quizá en alguna parte, pero me entiendes lo que estoy diciendo. Sí. Es como, en Venezuela no pensamos en esos términos, porque no es lo mismo, claro que es así, pero solo estoy diciendo que a veces oír esas cosas me afecta como, oh, wow. Claro, porque no es lo mismo que, el país está mal, pues, pero no es lo mismo como escuchar experiencias. Es algo muy abstracto en mi mente, como, sí, las cosas están malas y todo eso, pero escuchar esos ejemplos concretos es como, oh. Pero sí, en Venezuela, en la universidad pública como más reconocida de Valencia, la ciudad donde, de donde soy, donde yo vivía, que es la Universidad Carabobo, habían personas, estudiantes, lo que sea, como los quieran llamar, ni siquiera se llaman estudiantes, que los llamaban los encapuchados, o sea, de capucha de hoodie. Entonces se encapuchaban y se ponían máscaras, qué sé yo, cosas para no ser reconocidos. Iban y quemaban mesas, quemaban pupitres, lanzaban bombas lacrimógenas, le pegaban tiro a la gente, los robaban, y entonces todo el mundo salía corriendo, llorando y pasaba mucho, y muchas veces por eso mismos encapuchados, porque hacían barricadas, o sea, ponían como obstáculos y cosas para que la gente no pudiera pasar, no pudiera manejar, por esas mismas cosas, esas mismas protestas, por así decirlo, porque a veces los encapuchados no solamente eran delincuentes, sino que también era en protesta al gobierno de que las universidades eran una mierda. Por eso mismo, no solo porque no le pagaban a los profesores, pero por esas cosas, por esos problemas de los encapuchados, no se podía ir a la universidad. Entonces tienes muchos como detalles que te impiden ir a la universidad. Es una cosa terrible, patética. Sí. Entonces, bueno, esa es la Qué chimbo. Pero yendo a Italia,
Sí. En Italia el sistema es un poquito más parecido a Estados Unidos. Ellos también tienen tienen la primaria, tienen la media o el middle school y después tienen la secundaria o ellos lo llaman superiores, si no me equivoco. Y son, lo tengo aquí porque no me acordaba, ¿no? Porque es que son muchos Sí, años. claro. Y solo estabas ahí un año. Sí, solo estudié ahí un año, entonces no me recuerdo. Ajá, el kinder, que es la escuela de la infancia. Pero no dice cuántos años son. Dice que empiezas a los 6 años y te gradúas a los 16. Si no me equivoco, el bachillerato yo entré en séptimo. Es de séptimo a 12avo, es como el tuyo. En vez de noveno es el séptimo. Entonces son de secundaria, son 6 años. Ajá. Secundaria son 6 años. De la media creo que son 2. Y elementaria, que es primaria, y kinder creo que juntos son 4 o 5, una cosa así, exacto. No sé, no estoy haciendo la matemática bien, pues, pero pero es el mismo sistema, por así decirlo. Es preescolar, primaria, middle school y luego o la escuela media y luego el high school y después la universidad. Yo cuando estudié en Italia, obviamente estudié mi secundaria porque yo me iba a graduar en Venezuela, pero por cosas del idioma y lo que sea, me pusieron en primer año, por así decirlo, de bachillerato, que sería en Italia era séptimo grado, si no me equivoco. Entonces yo, cuando estás en séptimo grado, creo que tienes, sí, 13 o 14 años, es casi como en Venezuela, por así decirlo. Entonces mis compañeros eran un poquito menores que yo, como 2 años menores que yo, no mucho. Pero ya no usan uniforme, ni siquiera los de la media ni nada, nadie usa uniforme. Y creo que no tienen, tal vez tienen anuncios, pero solamente si es como una cosa especial. Usualmente es como que tú llegas, suena la campana, vas a tu salón y listo, y llega el primer profesor. Eso sí es un poquito parecido a Venezuela, o por lo menos lo que yo viví, porque como te digo, solamente hice un año en Italia. Y creo que en Italia también lo dividen un poquito como en Venezuela, que es como que de primero a tercer año haces algo, o sea, es como que como estás más pequeño, por así decirlo, o es tu introducción a la escuela superior, por así decirlo. Es un poquito más fácil o es más lento el proceso de cambiarte de clases y cosas así. Era el mismo salón y los profesores eran los que se cambiaban, pero sí, o sea, era el profesor de matemáticas era un profesor diferente. En Italia también ves un segundo idioma, como en todas partes. En Venezuela ves inglés como tu segundo idioma. En Italia, dependiendo, si no me equivoco, no sé si sí, es dependiendo de la escuela. Eso sí tiene una cosa bastante diferente a Italia, que es que las escuelas secundarias o los high schools son distintivos de lo que quieres estudiar en la universidad. O sea, tú te puedes meter en un high school que es más enfocado en las ciencias, o te puedes meter en un high school que es más enfocado en las humanidades, o sea, que sería la parte social, la parte de los lenguajes, todo eso. Entonces, eso es muy interesante. Si hay como esa distinción que tú puedes tener una mejor educación o estar un poquito más educado en algo porque es lo que tú quieres estudiar después en la universidad y se te hace más fácil, entre comillas. ¿Y tú estabas en una escuela especializada o como general? No, creo que no, todas las escuelas son especializadas. Okay. Sí. Todas las escuelas secundarias son especializadas. Tú simplemente escoges en cuál te quieres meter. Yo, mi primer año, yo estuve ahí un año y unos meses. O sea, yo terminé mi año escolar y luego empecé mi año escolar y estuve ahí como 2 meses y luego me mudé otra vez. Mi primer año yo lo hice en una escuela de ciencias. Entonces las ciencias y las matemáticas son algo que te esfuerzan bastante, es algo que está un poquito más avanzado que las otras escuelas.
Y usualmente estas escuelas son para gente que quiere a ser doctor, ser ingeniero, cosas así en la universidad. Yo pensé que yo quería hacer eso. Bueno, todavía lo pienso. Y entonces dije, no, y en Venezuela yo era muy buena en matemática y en física y en química me iba bastante bien. Yo siento que era mi fuerte, por así decirlo. Y no sé si era por el idioma o porque a pesar de que las matemáticas son universales, hay diferentes métodos de hacer las cosas y entonces en Italia era un poco diferente ese sentido. Yo me metí en este colegio científico y me volaron el cerebro, o sea, eso era una cosa avanzadísima. Bueno, avanzada para lo que yo sentía que era avanzado. De nuevo, no sé si era algo del idioma o el método en que ellos estaban haciendo las cosas, porque muchas cosas que ellos estaban enseñando yo me recordaba que yo hacía en Venezuela, pero eran, o sea, de la forma que yo lo hacía no me salía bien, no sé si lo hacía incorrecto, entonces la profesora era como que sí, lo está haciendo mal, raspando. Entonces no tuve una muy buena experiencia en ese colegio en ese sentido, pero en ese colegio el idioma que te daban a escoger usualmente te dan 2 idiomas si no me equivoco. No me acuerdo cuál era el otro idioma, pero uno de los idiomas era el latín. Y eso fue lo que yo dije. Yo quiero aprender latín. Porque es lo más parecido al italiano y al español. Porque pues son lenguajes románticos que provienen del latín. Entonces, hay una profesora de latín, una profesora de todas esas cosas. Y luego de esa experiencia, decidí cambiarme a otro colegio porque yo sentía que iba a raspar en este colegio. O sea, no iba a pasar nunca. Sí pasé mi grado, o sea, yo terminé mi grado, pero no, mentira, yo terminé mi grado. Lo tuve que repetir. ¿Tuve que repetir primer año? No, yo pasé a segundo año, sí, perdón. Ya me estaba volviendo loca. Yo pasé a segundo año, pero me quise pasar a otra escuela. Esa cosa también es diferente. Cuando yo me pasé a esa otra escuela, yo tuve que presentar exámenes en materias que no me habían dado en el otro colegio, porque en este colegio sí daban esas materias. Sí, entonces yo tenía que estar al nivel que me tocaba. Entonces tuve que tomé examen de español, porque en esta escuela, como es una escuela de humanidades, te daban a escoger entre español y francés. El inglés siempre te lo dan. Español, por favor. Sí, en inglés siempre te lo dan. En la otra escuela también me daban latín y me daban inglés. El inglés siempre te lo dan. Son muy malos en inglés. Yo era la mejor en inglés. No, pero entonces yo tuve que presentar, creo que presenté psicología, presenté español y creo que presenté otra materia en mis exámenes, y todas las pasé obviamente, y entonces me aceptaron en el colegio y me pasé a ese colegio. En ese colegio me iba mejor, o sea, me sentía más agradable, pero después de 2 meses me mudé. Pero sentía como que sí, como que me estaba yendo mejor en ese sentido, en el sentido académico, y creo que también como que, bueno, yo hice amigos en mi otro colegio, pero no sé, era diferente, el ambiente era diferente. Pero entonces esa también es una de las cosas, como no puedes escoger tus clases, por así decirlo, pero sí puedes escoger qué colegio quieres ir. Entonces esa es una diferencia también entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, entre Venezuela, Estados Unidos y Italia. Bueno, sí, pero sí. En la secundaria un poquito. Sí. Bueno, muy interesante. En mi opinión. Creo que esas son todas las diferencias. Sí. O sea, como que las mayores diferencias entre Venezuela y Italia. Y un otro día podemos hablar sobre la universidad un poquito más, porque no hay tantas diferencias porque hemos estado en Estados Unidos, pero podemos hablar sobre la universidad en Estados Unidos, cómo es diferente de otros países y de lo que sabemos y todo eso. Pero bueno, ojalá les haya gustado nuestro episodio sobre la escuela en diferentes países. Sí. Gracias por estar aquí otra vez. Denos dinero, por favor. Sí, pueden Anchor.fm. Exacto, pueden hacer donativos, todo eso. Lo normal, denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, en todo eso. Y bueno, nada, las esperamos en un próximo episodio. Good night. No, good night.